Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la espera, gracias por sumarse a un nuevo espacio, una nueva charla de Visión PPI. Vamos a estar hablando un poco de todas las novedades que tenemos. Tenemos muchísimas novedades. Yo soy Pedro Seba Serrate, soy Head de Research. Estoy con Emiliano Anselmi, nuestro economista jefe. Vamos a tratar de poner un poquito de claridad en esta dinámica. Para nosotros forma parte también, puede ser, de un cambio de paradigma y en ese sentido me parece que obviamente va a tener muchísimos impactos, ya lo estamos viendo en el mercado, muchísimos impactos en lo que es la decisión, en la toma de decisiones de activos, sobre todo, y un poco las estrategias ya de cara al 2024, cómo hacemos o cómo aprovechamos estos cambios, cómo aprovechamos este nuevo plan para tratar de sacar provecho de esta eventual reconstrucción de la Argentina. Vamos en detalle primero a ver un poco, esta va a ser un poco la hoja de ruta de esta charla que pretendemos que sea de alrededor de 45 minutos. Doy lugar a todas las preguntas que tengan, las vamos a ir contestando en orden, todas las que podamos después de la charla. Primero, bueno, vamos a lo más urgente, a lo que pasó hace muy poquito. Vamos a los anuncios. Ya decíamos que teníamos a las personas, teníamos el equipo, ahora tenemos el plan. Y el plan, la verdad que dio buenas sensaciones en el mercado. Esa me parece que también fue nuestra opinión. Los que leyeron los informes fue, me parece, la primera percepción, la primera impresión que tuvimos. Es un plan que ahora vamos a ir en detalle. Y se va a encargar seguramente de ver todo lo que es, por qué nos parece que el plan tuvo un buen impacto. Primero, básicamente, los primeros lineamientos fiscales. Ya dijimos que teníamos un equipo idóneo, profesional, eran las primeras señales. Había que mostrar que el plan y que no eran solamente eslogans, llegar al equilibrio financiero que parecía una utopía tiempo atrás. Ahora por lo menos sabemos cuáles son los lineamientos. El plan ahora parece un poquito más plausible de lo que parecía hace 2 semanas atrás. Sabemos que cualquier programa y cualquier fuerza política va a tener que hacer algún tipo de movimiento agresivo en el fisco. Yo creo que se aprendió muchísimo de la elección pasada y ahora se está haciendo casi que lo opuesto. Se está haciendo algo muy agresivo en la parte fiscal y en la parte cambiaria vamos viendo, pero que también sorprendió porque me parece que el salto inicial, ahora parece que vamos sí a un esquema de 2 fases, a una evaluación de 2 fases, pero el salto inicial sorprendió, fue por arriba de lo que estaba esperando el mercado, sin levantar el cepo, por lo menos en todo lo que son las cuestiones de restricciones cruzadas. O sea, los importadores, el que opera en el MULC, no puede operar en los dólares financieros y viceversa. Eso estamos. Vamos a ver cómo quedó un poco el panorama, de cómo queda este cepo que todavía se mantiene, pero que da por lo menos una sensación de mayor competitividad en muchos sectores exportadores. Se levantaron, sí, algunas normativas operativas, y ayer tuvimos algunas novedades al respecto. Me parece que se está dando más fluidez a todo lo que eran las restricciones que estaban enfocadas a generar mayor eficiencia en la intervención de los dólares financieros, que eso sí que me parece que ya quedó parte del pasado. Y el central también jugó empinando la curva, tocó el tema del costo-oportunidad entre los pases y las leaks. Ahora Emi va a explicar en detalle, que era una de las cuestiones que nosotros veíamos y habíamos puesto en los informes, los cuales había un costo-oportunidad muy bajo de los bancos de pasar al ELIC a pases. También me parece que hay señales de que vamos a ir a una tasa de interés real negativa, eso está muy claro, o sea, bajó la tasa de pases, dejó igual la del ELIC, o sea, el ponderado baja, en una situación, en un contexto donde todo lo que se está haciendo apunta a una inflación muy, muy fuerte en el primer trimestre del año. Entonces, una tasa de interés real negativa, pero funcionando de ancla los dólares financieros y también, obviamente, el dólar oficial que queda con un crawling peg muy por debajo, obviamente, de la inflación, pero también de la tasa de interés. Ahora vamos a ir en detalle. Y por último, la deuda comercial, uno de los dolores de cabeza, quizás una de las grandes preocupaciones por las cuales no se tomó la decisión de salir, de unificar directamente, es este gran mensaje que ya el presidente nos había anticipado en varias oportunidades del peligro o de los riesgos que veía tanto en los pasivos remunerados, un poco también en todo lo que era la resaca monetaria de haber abusado de la monetización del déficit durante tantos años. Que esto era un punto, o por lo menos un tema discutido con gran parte de los economistas, con gran parte del mercado que quizás no veían tanto riesgo, pero bueno, era una de las cuestiones que generaba rigidez. Vamos a ver
una de las estrategias que va a usar el Banco Central para esterilizar pesos, estos nuevos bonos, por lo menos los vamos a mencionar, como herramienta de esterilización futura, y me parece que un poco lo que está diciendo, lo que está marcando el gobierno, de que primero va a tratar de limpiar lo monetario, va a tratar de fortalecer lo fiscal, que lleva tiempo, y después me parece que en una segunda fase, ahí sí ya van a terminar el plan de estabilización, eventualmente en una nueva unificación, que veremos en qué condiciones se da. Pero el mercado reacciona, el mercado tuvo que reaccionar a esto, y el mercado, ahora vamos a ir en detalle, pero el mercado reaccionó muy positivamente en los dólares financieros. No solamente no se reacomodó la brecha, sino que el contado bajó, o sea, incluso bajó en términos nominales. Nosotros habíamos pensado que incluso con un saltito nominal de 100, 150 pesos iba a ser un éxito de todas formas la recepción. El contado reaccionó mejor incluso de lo que esperábamos. El ROFEX fue muy claro, la posición corta que estaba descontando un salto de tipo cambio más bajo tuvo que ajustar. Las largas, después del salto cambiario, perdieron atractivo. Lo que pasó en bonos soberanos, obviamente, lo que es hard dólar, me parece que con el ancla fiscal tan clara y con un plan que puede ser factible, el efecto sobre el riesgo país fue totalmente esperable, una fuerte baja, fuerte suba de los bonos. En pesos, ahí nosotros a priori estábamos más negativos relativamente que con los SER. Me parece que en ese sentido funcionó, pero los dólar link nos sorprendieron también, porque finalmente, aún con el cambio y con el crawling peg más bajo esperado para estos meses, me parece que el aumento del tipo de cambio por arriba de lo esperado terminó reaccionando de forma positiva. Acá después vamos a hablar un poco más, pero el mercado está buscando, o sea, con la expectativa de tasas reales más bajas para los próximos meses, está buscando cobertura por todos lados, todo lo más cercano a inflación, por supuesto, pero los dólar link, el que en un primer momento no habían reaccionado, después sí empezaron a subir, creo que forma parte de este mismo esquema. Y por último, el Merval, que reaccionó también de forma muy positiva, capaz un poco menos a priori de lo que eran los bonos para lo que es el asset class, pero que también muestra que tiene mucho upside por delante. Así que ahora vamos, me parece que a lo primero, que es un poco la explicación de por qué pensamos que esto es tan positivo, y yo creo, y corregime, Emi, que esto tiene que ver con lo fiscal. Así es, como bien dice Pedro, el ministro Caputo atacó lo que todos estábamos esperando que ataque. Digamos, todo el discurso de Milei durante toda la campaña había sido: soy ultra fiscalista, vamos al equilibrio. Primero decía Milei primario, después terminó diciendo financiero, digamos. Sobre reaccionó, exageró, porque dice, bueno, su famoso no hay plata implica no hay más financiamiento y no hay lugar para continuar con la emisión monetaria. Así que bajo ese precepto, el ministro Caputo sorprendió un tanto al mercado con el ajuste propuesto el martes pasado en su video, en su mini conferencia de prensa que armó. Acá está el detalle que publicó el Ministerio de Economía sobre el ajuste fiscal que tiene pensado llevar adelante. Básicamente hereda Caputo un resultado primario de 3 puntos del producto. Con las reformas de ganancias y de IVA del año pasado, de octubre de este año, perdón, de las últimas medidas de Massa cuando estaba en la Cámara de Diputados y de Senadores, y con la normalización de la cosecha, esto se equiparaba y nos dejaba una inercia para el resultado primario del año que viene de 3 puntos del producto. Se estima que los intereses van a ser superiores a 2 puntos del PBI, así que estaríamos en un 5,2 de resultado inercial para 2024. Entonces el equipo económico dice, vamos a hacer un fuerte ajuste que nos lleva al equilibrio financiero, es decir, a un superávit primario de 2,2 puntos del PBI, algo inédito en Argentina, algo, el ministro lo dijo, alcanzado en solo 7 años de los últimos 120, creo. Los últimos años de superávit primario fueron allá con Néstor Kirchner por 2004, 2007. Y el ministro Caputo traza un camino de 2,2 puntos del producto de suba de ingresos y 2,9 puntos del producto de baja de gastos. ¿Por dónde viene la suba de los ingresos? Impuesto país para las importaciones unificado en 17,5. Sigue para el turismo y para el dólar ahorro en 30%, pero se unifica lo que antes era 25 para servicios y 7,5 para bienes, para las importaciones, para el número grueso, se unifica en 17,5. Eso va a aportar 0,8 del PBI adicional. Va a haber retenciones para todas las exportaciones, ya no solo para las agrícolas, sino también para las no agrícolas por 15%. Aparentemente se va a revertir la reforma del impuesto a las ganancias. Va a haber un plan interesante, ¿no?, para bienes personales. Se va a poder
pagar por adelantado bienes personales con una alícuota más baja de 0,75%, moratoria y blanqueo, todo eso sumado daría 0,5% del producto. En cuanto a los gastos, bueno, tal vez lo que más sorprendió es un ajuste en jubilaciones. Se espera algún tipo de desagio sobre las jubilaciones. Desagio es desindexación. Van a eliminar la fórmula de jubilatoria aparentemente y los aumentos serían dados, digamos, discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Lo que quiere hacer el ministro es desindexarlas, que deje de ajustar por la inflación pasada y empiece a ajustar en aumento por la inflación futura, ¿no? Ese sería el foco de los ajustes discrecionales. No va a haber una fórmula, pero que estaría dando el Poder Ejecutivo. Va a haber un ahorro por ahí, ahorros en subsidios económicos. Ayer Caputo dijo en TN, 0,5 va a ser de electricidad y gas y 0,2 va a ser de transporte, eso suma 0,7. Transferencias a provincias, 0,5 de ahorro. Gasto de capital, 0,7. Separa la obra pública prácticamente, no va a haber nuevas licitaciones. Y aquellas licitaciones aprobadas, o sea, obras con licitación aprobada no se van a iniciar. Algo va a haber en programas sociales, se va a licuar el potencial trabajo porque lo ajusta por la inflación del año que viene, del presupuesto, que es 70% frente a una inflación que puede ser del 300 anual, así que fuerte licuación en potencial trabajo. Y algunos gastos de funcionamiento del Estado, como eliminar todas las contrataciones del último año, la pauta, bueno, todo eso termina sumando 0,5 del PBI. ¿Qué es lo relevante de esto? Acá les pusimos sí y no. ¿Qué implica este sí o no? Si es necesaria la aprobación del Congreso. Bueno, vemos que en la parte de los ingresos, solo el impuesto país es lo que no pasa por el Congreso, las otras cosas hay que pasarlas por el Congreso. Y en cuanto a los gastos, lo que es virtuoso es que logran que 2,5 de los 2,9 del ajuste del gasto no haya que pasarlos por el Congreso. Algunos economistas dicen jocosamente se apagó la motosierra y se prendió la licuadora. Sea como sea, es un fuerte ajuste. Lo virtuoso de esto es que se alcanza el equilibrio primario. Si ustedes hacen la suma, van a ver que se alcanza el equilibrio primario sin pasar por el Congreso, lo que es un gran mérito, ¿no? Después es clave la semana que viene si vamos a sesiones extraordinarias y probablemente gran parte de todos estos ítems se termina aprobando. ¿Qué as bajo la manga se guarda el ministro Caputo? Ya lo insinuó ayer en TN, que es los gobernadores me están pidiendo que yo restablezca el impuesto a las ganancias. Bueno, votame todas las reformas, te lo restablezco y a su vez aceptame que te haga un recorte a las transferencias corrientes a las provincias, ¿no? Ese parece ser el esquema, así que hay que ser relativamente optimistas con el ajuste fiscal. Es muy desafiante, más de 5 puntos del producto. Cuando uno habla con autoridades del Fondo Monetario o con otros gobiernos, te dicen es un ajuste prácticamente inédito, nunca se logró en la historia, pero parece que en este puchereo de un poquito de cada cosa podría lograrse algo interesante. Terminó la conferencia el otro día y reaccionamos y dijimos, es un ajuste mayor al planteado. Hay que creernos o no, pero dijimos, el mercado arranca para arriba con esto, ¿no? Y los bonos convalidaron. Sí, no, los bonos convalidaron y fue la suba del primer día de ayer que me parece que sorprendió a todos en el sentido de el plan es bueno. Ahora después vamos a ver un poco los bonos y cómo reaccionaron cada uno y tiene mucho que ver también con el mensaje, pero creo que y corregime, Emi, me parece que hace 2 semanas estábamos mucho más distantes con la idea del plan de lograr un ajuste tan ambicioso, ¿no? Exactamente. Como dice Pei, creo que incorporaron unas cosas que no se tenían en cuenta, incorporaron transporte, no se tenían en cuenta, incorporaron jubilaciones, tampoco se barajaba eso. También metieron el tema del impuesto país, que lo damos medio quedado de baja, y lo metieron, parece que para todo el año. Así que fueron también licuación en potencial trabajo, fueron descubriendo algunas cosas que el mercado no tenía contemplados. Y la verdad que, bueno, claramente no estaba priceado un ajuste fiscal de ese tipo, así que el mercado reaccionó positivamente. Esto primero por el lado del ancla fiscal, ¿no? El programa es un programa, podría ser una especie de programa de estabilización con fuerte ancla fiscal, que es la madre de todos los problemas. Segunda parte del ancla, digamos, del régimen cambiario. Fuerte salto discreto del dólar oficial. Salta de 3,67 a 800 pesos. Acá también sorprende Caputo. Esperábamos un 650, 700 pesos. Sí, sí, sí. Claramente, era un poco lo que marcaba Rofex, ¿no? También. Exactamente. Rofex estaba en 7,50. Si uno lo descontaba por la tasa del ELIC para traerlo a pesos de hoy, estaba en la zona de 680 pesos, ¿no? O sea, Rofex no tenía preciado un salto a 800 pesos. Bueno, el sinceramiento cambiario, digamos que no es una devaluación, sino que es un sinceramiento porque el dólar de 3,67 no existía para prácticamente nadie. Viene con un esquema de
80-20 para las importaciones. Recuerden que eso antes era 70-30, bueno, ahora perdón, eso era para las exportaciones, 80-20 para las exportaciones, antes era 70-30. Eso deriva en un tipo de cambio efectivo de 850 pesos, que por hoy está vigente, pero cuando se aprueben las retenciones para todas las exportaciones no agrícolas, ese tipo de cambio efectivo de 850 va a bajar a 720. Pero bueno, en el gráfico lo pusimos como 850. Para las importaciones va a ser 800 pesos más el impuesto país de 17,5. Eso resulta en un tipo de cambio para el importador de 940 pesos. Atención con el overshooting cambiario. Miren el 800 pesos en términos históricos en qué zona estamos. Es el tipo de cambio oficial real más alto desde la salida de la convertibilidad. Por supuesto, el pico es allá en junio de 2002, son 944 pesos de hoy, pero bueno, abril de 2002, en esa zona estamos, ¿no? Después de la salida de la convertibilidad, nunca volvimos a tener un dólar tan alto. Y un tema bastante relevante de esto, que ayer lo mencionó el ministro Caputo, ahora vamos a ver el tema del crawling pega al 2%, los periodistas ayer le preguntan, ¿no vas rápido a un atraso cambiario? Y él dice, yo sobrereaccioné a propósito, ¿no? Fui a buscar el 800 porque sé que se me va a apreciar. Implícitamente Luis Caputo nos está diciendo, este es un tipo de cambio de overshooting para la Argentina, que sobra, digamos, con una macro equilibrada sobra con este tipo de cambio. Recordemos las palabras de Guillermo Franco cuando decía, hace una semana en televisión, que decía, un tipo de cambio de 650 pesos hoy para la Argentina está bien. Hablaba de eso. Así que cuando uno lo ve en el gráfico, 650 pesos puede esperar cierta apreciación. Pero bueno, la virtud de todo esto, que es lo que les decía Pedro, con un salto del tipo de cambio oficial de 118%, es que el dólar CCL no se movió. Sí. Bajó 10 pesos ayer, hoy estaba en la zona de 1040, seguía ahí. Brecha cambiaria se desploma de 187% a 30%. Brecha cambiaria tan baja que implica expectativa devaluatoria mucho más chica, mucho más acotada, y eso termina funcionando como un ancla, porque si se baja la expectativa devaluatoria, también baja la expectativa inflacionaria, ¿no? Esta es la segunda pata del programa, es ancla nominal, tipo de cambio. 800 pesos, digamos, por un mes, puede ser. Vamos a ver ahora por cuánto tiempo, porque el Banco Central estuvo haciendo su trabajo en sintonía. ¿Qué hizo el Banco Central? Dos fuertes medidas. Número uno, vamos a ver, crawling peg, cómo dejó alineado el crawling peg y la tasa de interés. Y después vamos a ver, en segundo lugar, qué hizo con la tasa de interés y qué intenta hacer con los pasivos remunerados, con los depósitos, con el esquema de tasas de interés. En primer lugar, sale el comunicado del Banco Central el mismo día del comunicado de Caputo, pero unas horas más tarde, a la medianoche, y anuncian que la tasa de interés queda fija en 133 de TNA para la LELIQ y baja la de pases pasivos. Ahora vamos a ver qué implica que deje fija la LELIQ y que baje la tasa de pases. Tasa de LELIQ en el entorno a 255 de TEA, implica un 10,9 mensual, y anuncia que van a dejar un crawling peg en el 2% mensual. Este 27,2 que ven de tasa efectiva anual del crawling peg es el equivalente al 2% mensual. 10,9 la tasa en pesos contra 2% la tasa del crawling. ¿Qué quiere el Banco Central? Básicamente que los exportadores se tiren de cabeza a liquidar, ¿no? Que liquiden, encarecer mucho el apalancamiento, digamos, está muy caro tomar deuda en pesos para retrasar la liquidación. Liquidación que no tiene mucho sentido retrasar cuando vemos un tipo de cambio real altísimo y una brecha muy chica, muy acotada respecto a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, de los dos lados, tipo de cambio real alto, brecha baja y costo de apalancamiento muy alto y crawling muy bajo, digamos, ese diferencial de tasas fuerza a los exportadores a liquidar, y estamos viendo en las primeras dos ruedas compras del Banco Central en las primeras dos por 500 millones de dólares. Digamos, hay que decir que el mercado acompañó, los exportadores vieron atractivo esto y están liquidando fuerte. Entonces el lado A, el lado positivo, poner el crawling en 2% y mantener la tasa alta, tasa que es negativa contra la inflación, ahora lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es el problema de una inflación que puede estar viajando al 30% mensual en diciembre y al 25-30% mensual en enero? Que el tipo de cambio real te va a bajar, digamos, que el peso se va a apreciar muy rápido. El tipo de cambio real, si se da el 2% de crawling mensual y una inflación de 30% de aquí a 30 días, en pesos de hoy, vamos a tener un tipo de cambio de 628 pesos.
ya nos acercamos a la zona de Guillermo Franco diciendo está bien, es razonable para la Argentina. La pregunta es, ¿qué pasa si se sostiene un mes más? Nos vamos a 492 pesos de hoy. Volvamos al gráfico, recuerden, miren, ya 490 pesos en esta zona ya es un tanto más bajo, ¿no? Recuerden que el tipo de cambio promedio de Argentina en los últimos 11 años es 600 pesos, parece un peso demasiado sobrevaluado. Así que lo que esperamos es que funcione como ancla tal vez durante un mes, no mucho más, y que ya en algún momento de enero, segunda quincena, a fines de enero, haya algún reinicio del crawling peg para no ir a un dólar de 490 pesos en febrero. Pero bueno, por el momento sirve como ancla, los exportadores están liquidando y lo que quieren dar básicamente es la señal a exportadores, importadores y a las empresas que se calmen las remarcaciones, digamos, ancla nominal, dólar en 800, trabajen desde ahí. Y en segundo lugar, que es otra cosa que hizo el Banco Central con la tasa de interés, decíamos, dejó fija la tasa del ELIC en 254 de TEA y la tasa de pases, que estaba en 252 de TEA, la desploma, la baja a 172% de TEA. Bueno, en términos nominales fueron como 26 puntos que la retrotrajo de 126 a 100. En tasa efectiva es mucho más grande ese efecto. Compara 172 contra 254. Antes les decía Pedro, los bancos, por temor a todo este tema de la solución sobre las LELIQ, un eventual Bonex sobre las LELIQ, sobre los plazos fijos, por ese miedo los bancos habían desarmado la posición de LELIQ y estaban indistintos, con una tasa prácticamente igual, preferían quedarse en pases a un día. Ahora Santiago Auxili está diciendo, no se queden más en pases a un día, porque directamente el margen de intermediación financiera de los bancos les va a dar negativo, porque no pueden estar más a 172%. Recuerden que no se derogó la tasa mínima para los plazos fijos. Si no se deroga la tasa mínima para los plazos fijos, que pagan 226% aproximadamente de TEA para los mayoristas y 254 para los minoristas, si uno hace el ponderar esa tasa, está en el medio, pero no podés pagarla con esta tasa de pases pasivos. Entonces, Bausil le dice, volvé a ir al ELIC. Esta había sido, miren acá el gráfico a la derecha, el comportamiento de los bancos cuando empieza todo el ruido sobre las LELIQ. Los pases pasan de 9 billones a 19 billones al 12 de diciembre. Y las LELIQ, que eran 14 billones, pasaron a ser 3 billones. Hoy hubo licitación de LELIQ. Esperábamos que los pases se reduzcan, digamos, esperamos que haya un fuerte ingreso de fondos a LELIQ y los bancos pidieron 5 billones de pesos de LELIQ. Recuerden que vencía 1 billón. Los bancos pidieron 5 billones, por lo que podemos entender que estaban deshaciendo pases por 5 billones para ir con 5 billones a LELIQ. Y el Banco Central solo dio 1 billón. Digamos, el rollover fue de 1 porque venció 1 billón, pero el prorrateo fue del 20%. Ahora les va a decir Pedro, pero parece que el Banco Central, en tándem con Economía, quiere empujarlos a una licitación del Tesoro, tal vez la semana que viene. Sí, claro, y me parece que tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? O sea, con la licitación del Tesoro del miércoles que viene, y acá hay que atar algo, ¿no? A este programa, que obviamente es un ajuste muy fuerte. Es verdad que el verano igualmente, de forma estacional, son meses buenos generalmente para el fisco, pero acá obviamente hay deuda, hay necesidades de rollover, deuda del Tesoro, también se va a hacer falta financiar el mientras tanto del ajuste, con todos estos vencimientos de deuda, que el primero grande es con el dual de febrero, en febrero. Entonces, me parece que el Tesoro, en tándem con esta jugada del Banco Central, es muy probable que salga a licitar letras y letras con tasas superiores a las LELIQs. Entonces, es verdad, una letra del Tesoro no esteriliza, en el fondo es expansivo. Sí. El Tesoro se podría comprometer a dejarla depositada en el Banco Central, esa plata, podría estar charlada incluso con el Fondo Monetario Internacional, pero de alguna manera tratar de que los bancos traten de estirar un poco más la maturity, algo que también, bueno, lo que recién decía Emi, que están tratando que hagan con la propia deuda del Banco Central. Con lo cual, no sorprendería que parte de esta nueva curva, eventualmente empinada, la terminen completando con letras un poco más largas del Tesoro. Habrá que ver, obviamente, a qué tasas pide el mercado. Eso nos vamos a enterar seguramente la semana que viene. Muchos de estos pesos, muy probablemente la aplicación la tengan que encontrar en estos instrumentos. Así es, como le dice Pedro, justo hablaba de estirar el perfil, digamos, de estirar el activo promedio de los bancos, la maturity del activo promedio de los bancos, y los bancos en el pasivo que habían estado haciendo
habían estado rechazando depósitos, ¿no? Miren, por favor, el gráfico de abajo a la izquierda. Este es el M3 privado al 11 de noviembre y este es el M3 privado al 11 de diciembre. ¿Cuáles son las grandes diferencias que queremos marcar acá? Los plazos fijos. En vez de crecer al 10% mensual, esto debería haber subido 1,7 billones, bajó 1,8 billones. Es decir, tenemos una diferencia de 3 billones y medio de pesos en el medio. ¿A qué se debía eso? A por el temor por las LELIQ. Los bancos querían achicar su hoja de balance y estaban rechazando depósitos. Al minorista estaban obligados a tomarle, pero a los corporativos y a los fondos comunes de inversión les estaban rechazando los depósitos. No querían tener pesos. Así como también estaban rechazándole cuentas remuneradas a los fondos comunes de inversión. ¿Qué implicó eso? Que haya un fuerte crecimiento de los pases de los FCI directamente con el Banco Central, ¿no? Los FCI iban al banco, les rechazaban los fondos, se dan vuelta y no les queda otra que colocarla directamente en el Banco Central. Tenemos un primer dato de hoy, digamos de ayer, que es que los pases de los FCI con el Banco Central cayeron 2 billones de pesos. ¿Qué implicaría eso? Inicialmente, que los FCI están retirando los pesos porque los bancos vuelven a tomarle fondos para las cuentas remuneradas, ¿no? Así que, digamos, se está desandando, se está revirtiendo todo este camino de bancos queriendo achicar la hoja de balance, se está eliminando el ruido con las LELIQ y parece que en tándem con economía, con esta colocación que vendría, esta licitación del Tesoro que vendría la semana que viene, se empieza a restablecer el sistema de tasas y todo un ordenamiento financiero y se alejan esos fantasmas de Bonex que estaban volando sobre el sistema bancario. Por último, en cuanto al Banco Central, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Lo vimos antes, tasa de interés en 11% mensual e inflación volando tal vez al 30% mensual en diciembre. ¿Y por qué no al 30% mensual en enero? Puede ser un poco más bajo, si el efecto de la devaluación es fuerte en diciembre, puede ser 25% en enero. Bueno, deja una tasa de interés real muy negativa, 15% en términos mensuales, 76% en términos anuales, si uno prolongara esa tasa durante 12 meses. Y ustedes saben que cuando tienen una tasa de interés real tan negativa, eso destruye la demanda de saldos reales, destruye la demanda de dinero, los agentes no quieren tener pesos, ¿no? Eso podría acelerar la velocidad de circulación del dinero. Velocidad de circulación del dinero que está a noviembre venía perfilándose a máximos de noviembre de 2019, cuando recuerden había ganado el kirchnerismo en aquellas fatídicas pasos del 2019, ¿no? El riesgo es ese, el gobierno está confiado en que con el ancla fiscal la demanda de pesos puede aguantar 2 meses tal vez. Como le decía Pei, diciembre y enero son meses de demanda de dinero estacionalmente alta y tal vez el gobierno esté viendo que para febrero ya la inflación puede empezar a bajar y que con el ancla fiscal baste. Hay que decir una cosa respecto a la tasa de interés, si bien puede ser negativa en términos reales, en dólares puede llegar a ser positiva, ¿no? Tanto contra el dólar oficial, digamos eso por definición porque está viajando al 2% mensual, como contra el CCL, digamos, que si bien digamos, se contuvo, sigue estando muy alto en términos reales y puede haber cierta calma, contención del dólar del CCL o incluso que suba con que suba por debajo de la tasa nominal de los plazos fijos o de los depósitos en pesos, puede ser una tasa en dólares atractiva. Sí, claro. Y tiene mucho que ver esto me parece que es un poco el ancla nominal, ¿no? De todo el sistema. Uno puede perder contra inflación, pero por lo menos contra algo le tenés que ganar, ¿no? Exactamente. Digamos, Bausili y Caputo, digamos que son muy inteligentes en esto. La zanahoria está ahí, ¿no? Está en, te vas a licuar, la idea es así, es una fuerte licuación de saldos reales, pero la tasa en dólares puede terminar siendo positiva. Hablábamos de esto, del riesgo de que acelera la velocidad de circulación del dinero, es un riesgo latente, algo que te están monitoreando. Digamos, todo esto en un contexto en que la inflación viene viajando a una velocidad al 12 de diciembre de 22% mensualizado. 22 la general, 26 la núcleo, y todo esto es previo al salto discreto del tipo de cambio a 800 pesos de este martes. De este miércoles, perdón. Lo que estamos viendo nosotros es que el salto discreto es en 3 etapas el proceso inflacionario. Primero, el salto del tipo de cambio de 500 a 6,50 efectivo de masa. El dólar exportador de masa, el primero, el de 70-30, era un dólar de 500 pesos. Cuando se modificó a 70-30, en noviembre, eso implicó un salto discreto de 500 a 6,50. Y esa es la inflación que veníamos viendo hasta acá. A partir de ahora, lo que empezamos a ver es el salto de 6,50 a 850 en el caso del exportador,
a 940 en el caso del importador, ¿no? Así que va a ser algo similar a lo que ocurrió con la devaluación de masa. Recuerden que el saldo de tipo de cambio fue 22% post-paso y la inflación se repartió, ¿no? Porque es un tema de arrastre estadístico, la inflación se mide en promedio mensual, entonces fue 12,3 en aquel momento en agosto, 12,4 y 12,7 en septiembre. Ahora podríamos ver algo similar, por eso decimos puede ser 30 en diciembre, tal vez 25 en enero, tal vez 30 en enero, digamos, si se reparte equitativamente el salto cambiario, pero lo que va a haber que estar monitoreando ahora es la inflación semanal, ¿no? No lo puse acá, pero si la inflación semanal empieza a bajar, implica que el programa funcionó y que el ancla de 800 pesos y el ancla fiscal empiezan a operar, ¿no? Impecable. Y Y ahora, ahora tenemos que tratar de bajar todo esto que nos contó Emi a los activos, ¿no? Y bueno, paradójicamente nos vamos a otro lado, que tuvieron problemas con inflación, pero a otra escala, que es justamente la Fed. Y les cuento, ¿por qué me enfoco en esto? Bueno, porque obviamente acá va a haber un recorte en el EMI+, y ya lo estamos viendo, el mercado se está anticipando, hay un clima mucho más constructivo con respecto a la Argentina a nivel global, pero acá tratamos de ver también cuál es el riesgo que puede ser o cómo viene el clima en el exterior. Y la verdad que acá puede ser que se junte lo mejor de los dos mundos, porque ayer lo que tuvimos, y voy a hacer un detalle muy cortito, muy breve, hubo reunión de la Fed y me parece que Powell está dando la señal del gran pivot que estaba esperando el mercado. Era muy difícil darle el brazo a torcer, pero me parece que el dot plot de la Fed, los oficiales de la Fed que tienen que dar su opinión con respecto al 2024, ya me parece que distan bastante de esa potencial, bueno, de higher for longer, y vamos ya a una situación en la que le da dos bajas potenciales para el año que viene. ¿Y esto cómo nos impacta? Bueno, esto va a impactar positivamente, probablemente en todo lo que es la deuda emergente y la deuda de distrés, y obviamente también para la Argentina, porque alivia lo que son las condiciones financieras. Ya desde el 31 de octubre hasta acá, la tasa bajó 100 basis, ahora vamos un poco en detalle. Mucho tiene que ver el gráfico de la derecha, donde justamente después de haber hecho pico en el 22, la inflación, ya empezamos a ver una fuerte baja. El servicios ha dado un número que no ha sido tan bueno, pero ya estamos en niveles, la verdad que muy positivos. El PCE, que es la inflación del gasto de los consumidores, también ha dado muy buenas muestras. Me parece que ya la Fed está un poco más convencida de que este movimiento de precios ya pasa a ser quizás no de gran prioridad y la prioridad empieza a ser alguna otra. Y eso me parece que tiene mucho que ver con el anuncio de ayer, que es una dosis extra de entusiasmo, que me parece que uno puede sacar dos conclusiones. Primero, un poco la luz verde que da al rally en Estados Unidos, sobre todo, pero a nivel global de los mercados de capitales, pero también una segunda, y es un elemento de, bueno, ¿por qué toma esta decisión? ¿Cuál es el elemento que no estamos viendo? Porque, bueno, los últimos datos de inflación, con lo que les decía, han tenido alguna duda, se había generado alguna duda también con el último informe de empleo, que vino muy robusto, y aún con un aumento en la tasa de participación, la tasa de desempleo bajó más, fue mayor la baja en proporción, eso había generado también algo de ruido adicional en los salarios. ¿Por qué entonces toma esta decisión en este momento? ¿Por qué toma como momento para este momento el pivot, ¿no? Ubicarlo ahora? Y me parece que acá hay algún tipo de cambio de prioridad que el mercado me parece que no está viendo. No sé si es algún nubarrón esperado en la actividad el año que viene, que finalmente sí se venga el soft landing, o algún tema de crédito que, bueno, probablemente en los próximos meses tendremos que estar monitoreando. Básicamente me parece que, ¿por qué digo que es lo mejor de los dos mundos? Bueno, lo local ya estuvimos hablando, cuál puede ser la señal, especialmente si la ejecución es buena sobre el riesgo país, pero también de que en el escenario internacional me parece que la situación base o el caso base que estamos viendo puede ser bastante optimista si la Fed finalmente empieza a desandar ese camino, ese apretón monetario que tanto ruido había generado en deuda, especialmente en el año 2022. Y lo que les decía, esto ha sido un mes muy bueno para todo lo que es deuda emergente, pero la Argentina sobre todo. O sea, acá hubo un recorte de 100 basis de la tasa se colocó hoy debajo del 4%.
obviamente el mercado priceando ayer y hoy también para nosotros lo que ha sido esta decisión o este pivot en el cambio de su política, por lo menos en la expectativa, y eso ha favorecido a todo lo que son los índices distress, sobre todo, emergentes, pero obviamente con muchísima más fuerza lo que es Argentina, porque acá claramente no es solamente el factor global lo que está afectando, sino también el factor local, el factor idiosincrático. Fíjense lo que es el movimiento de lo que ha sido los bonos argentinos, este es el G30 contra sus comparables. Miren otros títulos de similar calificación, como es el caso de Pakistán, de Nigeria, de Gabón. Claramente acá Argentina ha sobrepasado a todos. Y evidentemente, por lo que les comentaba recién, desde el exterior no debería haber por lo menos un viento de frente que juegue en contra de este proceso de normalización que parece que la Argentina está empezando a caminar. No es solamente un rally generalizado, acá también hay otros detalles que hablan sobre la curva que hemos mencionado en los últimos informes. Le hemos hecho mucho hincapié en el último informe de carteras para ver la posición de los soberanos. Uno tiene que ver con la legislación, mucho tuvo que ver las palabras de Milei, muy insistente con ahorrar contratos. Me parece que el ahorrar contratos juega muy a favor de los títulos de legislación local, que eran los que más ruido tenían en caso de una reestructuración. Más allá de que nosotros habíamos hecho hincapié de que en las últimas dos reestructuraciones se había respetado a rajatabla lo que era la ley argentina, pero ese ruido siempre estaba dando vueltas en el mercado. Me parece que desde el balotaje hasta ahora hubo una reducción significativa. Tiene muchísimo que ver con este compromiso de ahorrar contratos y que entonces la diferencia de legislación era demasiado alta. Y después el indenture, que en definitiva son las cláusulas contractuales. Acá hay dos tipos de indenture, los colocados en la época de Macri y los herederos del canje 2005, 38 y 41, los old indenture, que eran los de las cláusulas legales más robustas, los new indenture, que es el 29, el 30, el 35 y el 46, los de cláusulas legales menos robustas. ¿Qué pasó? Bueno, también vimos una fuerte reducción en este indenture. ¿Qué significa? Los inversores no están dispuestos o están dispuestos a pagar menos por esa diferencia en las cláusulas contractuales. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, confianza en el plan, confianza en el equipo y confianza en que eventualmente la Argentina puede unificar, puede volver a un sendero de razón, ¿no? Y eventualmente volver a generar divisas, volver a acumular reservas desde el Banco Central y poder honrar los pagos, especialmente los que se avecinan, ¿no? En el 2024, ahora con el principal, ahora en julio, son más o menos 4.500 millones de dólares a lo largo de todo el año, y obviamente los alrededor de 9.200, 9.300 millones de dólares del año que viene, ¿no? Con los primeros pagos de capital de los bonos de 2029 y 2030. Ahora, una de las grandes preguntas, ¿no? Y esta es capaz la más repetida. Bueno, ¿es momento de meterme? ¿Tiene sentido apostar por la Argentina después de la suba que tuvimos? Y acá hay que tener en cuenta, cuando uno mide la evolución o el desempeño de los bonos globales desde el piso que habían tenido, vos te acordarás, Emi, en julio del año pasado, cuando no sabíamos quién iba a ser el ministro de Economía, Batakis Kass prácticamente estaba out, después llega Massa. Bueno, desde ese piso hasta ahora los bonos argentinos, el tramo corto ha subido entre 100 y 105% en dólares, el G35, que era nuestro balanceado favorito, 85% en dólares, fue muy buena la inversión en 35, especialmente por la liquidez y porque hasta últimas semanas que el tramo corto raleó, era el bono que más había subido. Y después el tramo del old indenture, el 38 y 41 de las cláusulas legales más robustas, finalmente como se dio el caso optimista, era un poco lo que se decía, tuvieron un desempeño mucho menor, pero con subas de entre 50 y 60% en dólares, algo obviamente muy, muy, muy llamativo de gran magnitud. ¿Puede seguir esta compresión? Sí, puede. Porque si la Argentina arranca el proceso de normalización y decimos, vamos a decir que vamos a una calificación de B-, bueno, fíjense lo que es el ajuste por curva, que es algo que prácticamente no vimos con estos bonos, porque estos bonos, ni bien fue la reestructuración, a un mes ya de nuevo se estaban tradeando por paridad, se estaban tradeando de acuerdo a lo que eran potenciales ejercicios de reestructuración, porque finalmente no había habido un plan después de la reestructuración de Guzmán. Bueno, ¿qué puede pagar Argentina si eventualmente se normaliza? ¿Qué pasa si los bonos van a una calificación B-? Bueno, todavía puede seguir el rally, sí, claro que sí. Puede haber subas de entre el 85, 79, 80% para el G35, obviamente más rezago para los títulos de cláusulas legales más robustas si vamos a tradear por curva, si es esa normalización. Si queremos ser mucho más optimistas y vamos a una calificación ponderada de single B, de sola B, la suba incluso puede ser superior. Ahora guarda, ¿no?
Todavía falta un largo camino y depende de esto, un poco lo mencionamos al principio, el shock fiscal, que era necesario como ancla, como señal de confianza, constaba de 3 etapas y ya vivimos las 2 primeras y las vivimos obviamente exitosamente. Primera era el equipo ya lo tenemos y gente profesional e idónea. Ahora tenemos el plan, que fue lo que priceamos me parece en parte esta semana, lo que falta es lo más difícil, que es la ejecución, ¿no? Se vienen meses complicados. Acá hay que tener en cuenta que me parece que gran parte del mercado, o la mayor parte del mercado, y gran parte de la población está convencida de este cambio. Me parece que da legitimidad a la diferencia que hubo en el balotaje, pero ahora vamos a tener que ver, obviamente, el juego en la cancha. Con los aumentos, esto seguramente complique la situación social. Creo que es muy, muy oportuno hacerlo durante la luna de miel, ni bien asumido el gobierno, y me parece que el gobierno, la verdad que ha escuchado al mercado, ha escuchado las recomendaciones y está haciendo, creo que, lo opuesto a lo que se hizo en el 2015, 2019, cuando claramente me parece que el consenso de la situación era completamente distinta. Ahora, la fragilidad, justamente en este punto, la fragilidad y la experiencia anterior, eso obviamente complica en el sentido de que acá hay más ansiedad en el mercado, va a haber un poco más de exigencia y va a haber menos tolerancia en el desvío. Por eso es muy importante, me parece, que arrancar con el pie derecho, especialmente todas las novedades que estamos viendo desde el punto de vista legal, llamar a las audiencias, no saltarse pasos, toda la relación con la Corte, me parece que eso va a ser fundamental. Y segundo, claro, que tenga un buen desempeño este esquema cambiario puente, esta apreciación que dice, recién comentaba Emi, que puedan quizás incluso acumular algo de reservas. Acá hay que recordar que incluso hay que hacer algunos pagos, los 1.400 millones de dólares el 9 de enero para los bonos soberanos, pero las provincias también van a demandar cerca de 720 millones, la mitad va a ser para la provincia de Buenos Aires. En ese sentido vamos a ver cómo es no solamente el esquema, a ver si queda competitivo, a ver si acumulan reservas en el MUL, sino también si puede haber algún tipo de ayuda de algún elemento, de algún instituto multilateral, cómo va a ser la relación con el fondo, etcétera. Me parece que esas son los drivers o las cosas en las que va a estar focalizado el mercado para ver si seguimos con este proceso de normalización y eventualmente la Argentina vuelve a tradear por curva y ya no solamente por paridad. Pero vamos a los pesos, que en los pesos pasaron muchísimo. Y bueno, mucho de lo que dijo Emi tiene que ver con todo lo que se estuvo priceando en los últimos días de muchísima volatilidad, días donde obviamente los dólar link cambiaron radicalmente su pricing, pasaron de paridades que estaban cerca del 140 a paridades más cerca del 80. Fíjense los últimos días, y eso me parece que también tuvo muchísimo que ver, que con paridades mucho más bajas, a pesar de un carry más bajo, ante esta demanda de tasa en cualquier lugar de los pesos, los dólar link terminaron igualmente reaccionando. Ahora, acá a la izquierda vemos lo que era el spread de tasas TX24, T24, cambió radicalmente. Ahora los SER en términos de tasa real rinden muchísimo menos que los dólar link. Tiene muchísimo que ver, obviamente, que el crawling peg va a estar muy, muy, muy por debajo de la inflación. Fíjense lo que era la curva dólar link antes del salto evaluatorio y miren lo que fue después del salto, con, obviamente, una compresión también de lo que es las tasas reales en el SER. SER, obviamente, muy demandado por todo lo que esperamos, el efecto que por pass-through y también por sinceramientos de precios en los próximos meses. Va a tener muchísimo que ver cómo es ese shock para ver en qué parte de la curva estar parado. Justo estábamos hablando antes de venir a dar esta charla. Hay muchas preguntas en referencia de dónde colocarse para tratar de aprovechar la inflación. Lamentablemente, obviamente, todos estamos en sintonía, todos queremos estar invertidos en inflación, pero acá me parece que justamente el punto es que gran parte de ese shock inflacionario ahora ya está priceado en la curva SER, entonces hay que estar atento y hay que estar viendo también los otros asset class, porque quizás se abren algunas oportunidades. Vamos al dólar link y hablando de otras oportunidades y ya pensando con un horizonte un poquito más largo, más lejano, ¿no? Y pensando, ¿qué pasa si hay una unificación? ¿Qué pasa si tiene éxito todo este proceso puente y finalmente vamos a una situación donde la brecha, o con un salto adicional del tipo de cambio oficial o con un fuerte programa fiscal que permita una compresión de brecha, ¿qué pasa si desaparece y finalmente vamos a una normalidad cambiaria? Bueno, y acá un poco lo que está viendo el mercado, que era el spread de lo que era la paridad del G35 y el T24. Fíjense cómo salta ayer. Esto tiene mucho que ver con el salto del tipo de cambio oficial, que hace que la paridad del T24 se desplome.
Entonces, esto hace que sea llamativo comparar el T24, por ejemplo, con los bonos globales. Antes había una diferencia de paridad gigantesca, ahora eso mejoró muchísimo. ¿Qué pasa si unificamos? ¿Y por qué digo el T24? Bueno, porque es el bono que vence el 30 de abril del 2024. ¿Que existe cierta probabilidad de que se unifique antes de esa Sí, fecha? ¿Vos qué sí. pensás, Emil? Yo creo que sí, digamos, creo que lo que está prediciendo el mercado es que probablemente vayamos a un reinicio del crawling, tal vez para febrero, para fines de enero, febrero, y que queda tal vez un salto cambiario más. Digamos, si la brecha cambiaria es 40-50%, con un salto cambiario más de esa medida se puede ya cerrar la brecha, se acaba y se puede abrir el cepo. Si ese es el caso, el TB24 en dólares estaría rindiendo directo un 43% de acá al 30 de abril. Este es el famoso trade de compresión de brecha. Ahora, podemos comparar el dólar link con un hard dólar, con un global, o con un global 30 o con un global 35. Para que equipare ese salto directo en caso de una unificación, esto es fundamental, Sí. por eso es un trade agresivo, no es para cualquiera, pero es para tenerlo en cuenta. El precio del GD30 tendría que saltar a $58,84 y el del GD35 a $50,33. ¿Eso a qué equivale? Bueno, equivale a una compresión de tasa de casi 13 puntos con 30 basis en el GD30 y de 625 basis en el GD35. Lo que a priori, más allá de que estemos constructivos, más allá del clima de confianza, que me parece que es muy agresivo para una reducción del ENVI Argentina en un periodo de tiempo tan corto, dado que vamos a ver muchas dificultades, dado que esto no va a ser totalmente fácil. Con lo cual, el trade de compresión de brecha en un TB24 contra un global ahora nos parece que tiene bastante atractivo en ese sentido y es uno de los trades que podemos ver en el caso de que haya un cambio de paradigma y que vayamos a una unificación cambiaria. Y es una forma, me parece, adicional que han estado los inversores y parte del mercado, especialmente institucional corporativo, en verle valor al dólar link con respecto a la curva hard dólar. Pero vamos más allá, vamos a la parte SER, ¿no? Que tanto hablamos recién, que está prácticamente en términos negativos para maturities hasta el 2033. El disco peso ya está rindiendo SER menos 0,4. Esto me parece que es, con respecto a lo que era hace unos meses atrás, es extremadamente llamativo. Y una de las cosas que estamos haciendo, y dado también que obviamente estamos constructivos, y acá yo creo que estamos convencidos que de acá a un año la inflación probablemente le gane al movimiento de los dólares financieros, o sea que haya una apreciación del tipo de cambio real medido al financiero, eso es importante, pero un poco lo que les comentaba antes, acá no estamos inventando la pólvora, esto ya está priceado en el mercado. O sea, ya los SER con estas tasas tan negativas y con el rally que han tenido estos últimos días, en gran parte han priceado esta apreciación real. ¿Y cuánto la han priceado? Y esto es una muy buena pregunta para hacer. ¿Vamos a hacer o quizás hay que hacer alguna apuesta en hard dólar? Miren lo que es el T5X4. El T5X4 tiene vencimiento justo de acá a un año en SER. Si nosotros aplicamos un rango de inflación, que es un poco lo que les comentaba Emi, que acá está aplicado un 326% de inflación, desde diciembre del 24 para agarrar el shock de las primeras medidas hasta noviembre del 23, que esa es la inflación que haga hasta donde agarra el T5X4, el Bonsor 24 que vence en diciembre del año que viene, y agarramos, eso es una TEA en pesos, que ya tiene en cuenta el SER menos 30, que está priceando, o sea, es SER una tasa real menos 30%, más esta inflación, da una TEA del 225%, y el GD30 tiene una TEA en dólares de más o menos del 34,5%. Bueno, si el monto final en pesos en la inversión, y acá obviamente asumimos varios supuestos, aportando 1.000.000 de pesos, es de 3.250.000, para que el movimiento en dólares, sin tocar la tasa, o sea, sin baja del riesgo país, que es un supuesto fuertísimo, pero para hacerlo bien conservador el ejercicio, el movimiento de los dólares financieros tendría que ser del 141%, con respecto a una inflación del 326%. ¿Esto qué significa? Que hay una caída esperada por el mercado acá un año de alrededor del 43%. Esto en plata de hoy, para tenerlo, para tener una percepción, es como si hoy el contado con liquidación operara alrededor de los 590 pesos. En 590 pesos me parece que sería una apreciación fuertísima, fuertísima. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el mercado se fue un poco de rosca con la parte, especialmente la parte más larga del SER.
¿Y por qué? Porque si vamos a un cambio de paradigma, la Argentina no debería pagar una tasa real tan diferente en una normalidad de largo plazo que la que paga por su deuda en dólares. Y acá estamos hablando de tasas en dólares de cerca del 34% y tasas en cerca en el tramo corto que van desde el 65 al menos 30%. Ya en el tramo largo, casi negativas, el disco pesos, o sea, comparable en maturity con un G30, con un G35. Con lo cual, ojo porque eventualmente esta apreciación del tipo de cambio real me parece que está priceada y está priceada en una magnitud un poco agresiva. Con lo cual, en realidad, acá es donde estamos viendo un poco más de valor del hard dólar, un poco más de largo plazo, con respecto a las altas paridades que está mostrando la deuda SER. O sea, el trade de apreciación real del tipo de cambio de los dólares financieros, ojo porque en parte ya está priceado en el mercado. Incluso me parece que nos inclinamos un poco más por los títulos en dólares. Y ahora vamos a la renta variable, que antes les comentaba, ya tuvimos ayer fuertes subas, especialmente en los ADRs, de hasta casi 8%. La pregunta obvia, ¿puede seguir? ¿Y dónde vemos valor relativo, creo yo? Primero, bueno, si puede seguir, yo creo que sí. Todavía estamos 57% por debajo de los máximos históricos de enero del 2018. Con lo cual, si vamos a una normalización, yo creo que un milestone importante, un umbral importante puede ser ese nivel. Para eso hace falta tiempo, para eso obviamente, cuando uno lo mira relativo a otros créditos, otro equity de México, equity de Brasil, otros índices, me parece que obviamente de cortísimo plazo estamos en una situación muy comprada, o sea, mucha gente mirando a la Argentina, pero queda espacio para adelante, eso no hay dudas. Haciendo un ejercicio muy rápido en términos relativos de sectores, me parece que el sector financiero y el de la comunicación, si nos ponemos optimistas, si finalmente no hay ningún retoque de lo que es el ELIX, si este camino o este puente y arreglo vía licuación de los pasivos remunerados funciona, me parece que el sector financiero quedó súper atractivo, o sea, nos ponemos un poco más constructivos con los bancos, ¿no? Que habían quedado muy retrasados en su momento por el riesgo de dolarización y después por el miedo de algún tipo de retoque sobre los pasivos del Banco Central. Y para ver el valor relativo, ¿no? Si jugar el trade de Argentina por el lado de los bonos o por el lado del equity, yo creo que las noticias han impactado en mayor medida en lo que era lo más frágil. Dijimos muchas veces, y esto en las obligaciones negociables ni hablar, que el sector privado nosotros lo veíamos con buenos ojos, especialmente en los últimos años, y que en parte eran los que mejor habían reaccionado en términos de un potencial cambio de gobierno. Y en ese sentido, yo creo que cuando vemos este gráfico, que ya es figurita repetida, pero me parece que la idea es bastante importante, que es el Merval en dólares constantes a lo largo de los últimos 20 años, mi cruzado contra el ENVI, o sea, cruzado contra el riesgo país Argentina, vemos que en el 2023 se fue rompiendo un poco esa relación y hoy en día justamente estamos casi en el extremo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para este nivel de Merval, el riesgo país debería ser más bajo, mirando la relación histórica, o al contrario, para este nivel, claro, para este nivel de Merval en dólares un riesgo país más bajo, o para este nivel de riesgo país para este nivel de riesgo país un Merval más bajo, o para este nivel de Merval un riesgo país más bajo. Con lo cual, en el relativo, o los bonos tienen que subir, o el equity tendría que relativamente que bajar. Entonces, en ese sentido, nosotros, y dado esta insistencia con honrar los contratos, y si vamos a una sana normalización, si este plan, nos ponemos constructivos y este plan funciona, me parece que los bonos, en términos relativos, están en mejores condiciones ahora de jugar este trade. Y ni hablar en términos de posicionamiento, y ahí vayan al informe de carteras que publicamos al comienzo del mes, me parece que estamos mucho más constructivos con respecto a sortear de forma market friendly los grandes vencimientos que empiezan a aproximarse de capital ahora en julio del 2024, pero también en el 2025. Y entonces me parece que el posicionamiento también en el tramo corto de la curva empieza a jugar o empieza a tener un mayor sentido para el que quiere jugar este trade en Argentina. Bueno, llegamos hasta acá y ahora, por supuesto, y ya sé que tenemos muchas preguntas, pero todas las preguntas que tengan, por favor, me parece que, bueno, es el momento oportuno. Acá tenemos una
más didáctica, me parece que es importante que para el juego de tasas me parece que Sí, vale la pena explicar. ¿Cómo explicar el crawling peg? sí, el crawling peg, acá vemos la pregunta de Jonathan. El crawling peg es el movimiento del tipo de cambio, de un tipo de cambio, en este caso el tipo de cambio oficial, viene del inglés del crawling peg, es de un bebé, digamos, gateando, del crawling, de un gateo diario, se mueve al 2% mensual, según el Banco Central ahora, esa es la pauta que establecieron. ¿Y por qué se lo relaciona con la tasa de interés? Porque digamos, ¿por qué ponen la tasa de interés tan por encima del crawling peg? Porque lo que quieren hacer es que el exportador, cuando tiene su producto, digamos, para exportar y decide liquidar o no, tiene que pensar a cuánto está la tasa y a cuánto está la tasa, digamos, la tasa en dólares, tendría que ser el crawling peg, o la tasa del tipo de cambio, ¿no? Entonces, a la hora de decir liquido o no, tiene que pensar, si yo liquido de acá a un mes, ¿cuánto va a valer mi producto en pesos? Digamos, con ese ajuste del tipo de cambio de 2%, mi producto va a valer 2% más en pesos, dado esa devaluación pautada, pero si yo vendo hoy y me coloco a tasa en pesos, voy a obtener un 11% más en pesos, ¿no? Eso es desde el punto de vista de aquel que no tiene que apalancarse, que financiarse. También puedes pensarlo desde el punto de vista del apalancamiento, es si yo no quiero liquidar hoy para guardarme mi producto, guardarme mis hojas como un plazo fijo que me da 2% mensual en pesos, y para guardármelo tengo que endeudarme al 11% mensual. Por supuesto que en sentido económico no tiene un sentido económico eso, así que justamente es por eso que el Banco Central establece un diferencial de tasas tan grande para forzar la liquidación de los exportadores. Perfecto. Hay algunas preguntas de si quiero jugar el trade de inflación, si me sigo colocando en SER. Otra pregunta que la podemos silvanar. Hoy el trade en pesos terminó y son el hard dólar. Yo creo que estoy más cerca de ese concepto. Por lo menos en términos generales, yo creo que parte de la apreciación del tipo de cambio real financiero me parece que ya la tenemos metida dentro de los precios. Por eso, en parte, esa comparación del SER con el hard dólar, un poco la idea también conceptual de largo, que la tasa real y la tasa en dólares en la Argentina de largo plazo no debería distar muchísimo. Me parece que si arrancamos el proceso de normalización, eso debería ya, o por lo menos ya debería estar metido en precios, que es un poco lo que estuvimos midiendo. Ahora, ¿puede haber algún trade en pesos? Sí, puede haber todavía. ¿Dónde? Por ejemplo, lo que mencionamos de unificación cambiaria. Si llega a haber una unificación cambiaria, me parece que ahí sí puede haber oportunidad en las tasas, en los bonos en pesos, especialmente los dólar link, pero ahí obviamente depende muchísimo del timing. Nadie sabe cuándo eventualmente va a ser la unificación y obviamente, por eso digo, es un trade agresivo. ¿Es optimista pensar? Sí, seguro que sí, pero bueno, es el 30 de abril, ya va a haber empezado la cosecha gruesa antes, con lo cual hay me parece, argumentos para pensar que el TV24 puede vencer después de una potencial unificación. Y en ese caso me parece que ahí sí todavía tiene algún sentido algún trade en pesos respecto a lo que es hard dólar. Después sí, el G35 siempre nos gustó, siempre fue el bono que nosotros le veíamos más valor, especialmente porque era el de menor paridad. Salió el escenario más positivo, por eso ahora, especialmente en la última semana, el GD30, el 29 lo superaron al GD35 desde el piso en el que se encontraban a mediados del 2022, pero obviamente el diario del lunes no lo tiene nadie, y en el caso negativo para nosotros iban a ser capaz los más golpeados porque eran los que iban a necesitar o a requerir pagos de corto plazo más urgentes, ¿no? Y en ese caso, en realidad, el diferencial desde el piso del 35 y el 29 y el 30, la verdad que ha sido muy chico y uno ha tenido una exposición en la Argentina menor. Con lo cual, me parece que el G35 hasta acá nos trajo muy bien, fue un muy buen vehículo, terminó siendo muy superior a los de las cláusulas legales más robustas. Yo creo que ahora se puede diversificar un poco la cartera, yo creo que sí. Acá depende qué tan optimista esté uno, ¿no? Que en definitiva es el que mejor se conoce en términos de perfil de inversión, tanto por el horizonte, pero también por el riesgo, qué volatilidad quiere uno asumir. Yo creo que hay una forma de jugar este trade de forma más agresiva, que eso tiene que ver un poco con el gráfico que antes les mostraba, si tenemos una normalización de la curva, que eso es importante pensarlo, porque la realidad es que estos bonos nunca trajeron por tasa, ¿no? Entonces hay que retomar conceptos que teníamos guardados en el cajón desde hace bastante tiempo, casi desde el 2017, 2018, y en ese sentido yo creo que el diferencial de duration no termina de compensar lo que tiene que comprimir la parte corta de la curva si hay una normalización. ¿A qué me refiero?
¿Todo tiene que comprimir? Seguro que sí. Hay un desplazamiento vertical para abajo, que ese es el recorte del ENVI. Pero si se normaliza la curva, los VPs que tiene que recortar el tramo corto son muchos más que los que tiene que recortar el tramo largo. Que por más que el tramo largo tiene una mayor sensibilidad, obviamente, el diferencial de tasa, me parece que en este caso está ganando el 29, los 29 y los 30. Definitiva también porque el mercado estaba priceando que esos pagos de capital iban a estar muy complicados. Todavía no está resuelta la cosa, obviamente, por eso digo que esto es para un escenario constructivo, para alguien que quiere ser agresivo con el posicionamiento de Argentina. ¿Cómo jugar este trade? Bueno, AL30 por el spread de legislación, más si uno está muy optimista y piensa que sea lo que sea que pase, va a haber un tratamiento igualitario para los bonos, en caso de que haya eventualmente una reestructuración, o en caso, como está pensando ahora en términos del mercado, que se pueda sortear ese evento. Me parece que el L30 ahí juega un partido interesante, y si uno no quiere la legislación argentina y quiere seguir parado en la legislación internacional, algo que hemos estado viendo de cortísimo plazo es el diferencial que hay entre el 29 y el 30, el G de 29 y el G de 30. ¿Por qué? Porque el G de 29 y el G de 30, al final del 2025, cuando uno mira los pagos de capital, los dos pagan $20. Pero el 29 paga más cupón. Con lo cual, al final, cuando uno mira la cuenta de almacenero, termina cobrando incluso más plata en el 29 que en el 30. El tema es que por como esto estaban priceando escenarios de reestructuración y diferentes probabilidades, se le daba muchísimo, muchísimo valor a los primeros $4 de capital que pagaba el 30 en el 2024, en julio. En cambio, los $20, el 29 recién los pagaban en el 2025. ¿Qué pasa si vamos a un escenario de reestructuración? Bueno, el trade o ese diferencial que había en precio entre el 29 y el 30 no termina de compensar el valor tiempo del dinero de cobrar un pedazo antes de la amortización en el 2024. Entonces, ¿a qué me refiero? El diferencial se tiene que achicar. No puede ser tan negativo entre el 30 y el 29. Para nosotros, por lo menos debería estar even en términos de precio. Con lo cual, eso es obviamente en un escenario constructivo. Con lo cual, ahí me parece que una forma de jugar en la ley Nueva York el trade más agresivo de normalización de curva en el tramo corto e ir cobrando y apostar a que se pagan el capital en el 24 al 25, para mí es en el global 29. Obviamente el 35, y esto me parece que juega parte de la diversificación y que todavía hay un escenario muy, muy complicado, como la diversificación acá me parece que juega un partido importante. Todavía nosotros tenemos una posición en 35 y tenemos una posición menor y en legislación local del bono 38. Los invito obviamente a ver el informe de carteras que publicamos hace muy poquito. Bueno, preguntan sobre si se pueden venir nuevas medidas. Emi, ¿qué decís? Se viene algo, se viene hoy, estuvimos viendo algunas cosas. Sí. Acaban de anunciar que el Enargás convocó para audiencias públicas para el 9 de enero. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto el Enargás en una charla de inversiones? Bueno, es el primer paso para hacer el ajuste de tarifas. Ustedes saben que hay subsidios a la tarifa de gas y de electricidad. Primer paso dado hoy. Enargás convoca el 9 de enero. Se espera que tarde entre 30 y 40 días la audiencia, pues, digamos, todo el proceso que lleva administrativo. Así que para febrero o marzo, tal vez, ya puedes tener el ajuste de tarifas. Se espera que haga algo similar el ENRE en estos días, que convoque audiencias. Así que se están haciendo todos los pasos para que en febrero o marzo venga un fuerte ajuste de tarifas, lo que va a implicar dos cosas. Primero, la señal fiscal que se empieza a cumplir. Digamos, fuerte ajuste de tarifas, la contrapartida es fuerte baja de subsidios económicos. Digamos, así que el plan fiscal se está poniendo en marcha, digamos, comienza la ejecución. Y en segundo lugar, tiene algo de impacto si el ajuste de tarifas es en febrero o en marzo por el tema de qué inflación te capturan los instrumentos que ajustan por ser, ¿no? Sí, claro que Digamos, sí. tenemos estimado nosotros que la suba de tarifas podría ponerte 3 puntos a la inflación, pero si hacen una desregulación de todos los precios pisados de la economía, estamos hablando del orden de los 18 puntos de inflación. Así que muy relevante, digamos, ver cuándo se van a confirmar estos aumentos de tarifas y todo el resto de los precios regulados de la economía, ¿no? Impecable. Bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Son muchísimas, no vamos a poder, obviamente, a poder contestarlas todas, pero por todos los canales de comunicación, obviamente, estamos abiertos. Contestamos una más de otro asset class que no mencionamos y ato también a las obligaciones negociables, que también hay preguntas. Hablo de la deuda provincial y la de las obligaciones negociables, hard dollar, no las dos. Las obligaciones negociables me parece que se dio el escenario donde nosotros veíamos que relativamente estaban caras, no porque fueran a caer,
Capaz algunas puntuales, eventualmente cuando se abre el cepo, las que estaban rindiendo menos que los treasuries norteamericanos, ni hablar, eso tenía muchísimo que ver con la situación del cepo, con la cantidad de pesos atrapados. Con la deuda subsoberana no pasaba tanto lo mismo, o sea, había provincias obviamente que tienen tasas muy bajas, las de mejor calidad crediticia, la ciudad de Buenos Aires en primer lugar, el bono de Neuquén 2030 garantizado por regalías, me parece que obviamente esos juegan un partido aparte, pero después obviamente el resto de los bonos, y uno de los comentarios, ¿por qué tienen paridades más altas? Pero acá claramente me parece que tuvo muchísimo que ver el proceso de reestructuración anterior y que la situación fiscal de las provincias era muy distinta. Varias de las provincias tienen depósitos en dólares, me parece que en ese sentido, que el diferencial de tasa con las provincias sea tan llamativo, me parece que tiene muchísimo que ver justamente con el historial crediticio de cortísimo plazo, de que el valor de recupero o el recovery value de las reestructuraciones subsoberanas fue mucho mayor, y que me parece que en términos generales, y eso en el último informe de provincias lo tocamos, crediticiamente por lo menos la mitad están en una situación mucho mejor que el soberano. Los que sí están muy atados, y ahí nosotros vemos que obviamente, quizás hasta como oportunidad para hacer un trade contrarian, es la provincia de Buenos Aires y la Nación, ¿no? Y que obviamente tuvieron un valor de recupero mucho más cercano. El de la provincia de Buenos Aires fue mayor en la reestructuración de mediados del 2021. Fue la última en reestructurar, pero después se tomó en cuenta todo el interés devengado no pago. O sea, en términos de valor de recupero fue mejor que el soberano, pero es difícil, está en una situación fiscal muy difícil, no tuvo un cambio de gobierno, con lo cual hay que ver ahora Kicillof cómo juega en este nuevo contexto político, en este nuevo paradigma. Eventualmente va a tener que hacer algunas correcciones también fiscales, pero acá claro que es difícil pensar en un escenario, en un horizonte donde los destinos de la deuda provincial de la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente la mitad del universo provincial en términos de magnitud emitida, y el soberano sean muy distintos. Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta el provincia de Buenos Aires, que tiene una carga en yield muy alta y que tuvo una compresión, los soberanos comprimieron ya, pero drásticamente el spread que tenían con los buenos 37. Yo creo que eso igualmente puede extenderse, por eso realmente no lo sugerimos. De hecho, en el último informe de provincias lo que habíamos dicho es que estábamos justamente para jugar el trade opuesto, vender provincia de Buenos Aires para comprar soberanos. Eso ha funcionado muy bien. Creemos que todavía puede tener un tramo más. Hay que ver cuáles son las primeras definiciones de gobierno de Kicillof, las cuales me parece que todavía estamos en una situación muy borrosa, y hay que tener en cuenta que ahora empieza a pagar capital la provincia de Buenos Aires. Con lo cual el 1 de marzo es prácticamente la mitad o casi 340 millones de dólares, o sea, la mitad de lo que todas las provincias tienen que demandar de dólares en el primer trimestre del año. Con lo cual, yo creo que se suma una situación particular de mayor nivel de vencimientos y a la par una situación política económica menos clara que la que está mostrando el soberano. Pero bueno, muchísimas preguntas y muchas gracias a todos por participar de esta charla. Les repito, todos los canales de comunicación abiertos, estamos dispuestos a contestar las preguntas que tengan. Y agradecer obviamente toda la participación, y bueno, este es el último evento que hacemos antes del cierre de año, así que muchas gracias a todos por seguirnos este año, y obviamente esperamos verlos en el 2024. En un 2024 bullish, se dice. Esperemos que sea así. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos.